Bienvenidos, señoras y señores, a una serie perdida de este canal, la serie de el PC más potente para jugar del año. En este caso estamos aquí reunidos para hablar del que va a ser, por lo menos cuando arranque 2022, o sea, ahora mismo que acaba el año, es enero, etcétera, etcétera. Este va a ser el PC más potente del mundo para jugar. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Bueno, pues básicamente lo vamos a montar juntos y además mientras lo monto voy a explicar por qué he elegido cada uno de estos componentes, o sea, básicamente por qué son los componentes más potentes del mundo para jugar y además pues lo vamos a probar juntos en videojuegos para ver cuántos son los máximos FPS que se pueden sacar hoy en día con un PC para gaming. Así que nada, que empiece la fiesta, pero sin antes de comenzar un mensaje de nuestro sponsor. Huel es una comida nutricionalmente completa. Con cada ración de Huel estás alimentándote con el equilibrio perfecto entre proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra y micronutrientes que tu cuerpo necesita. Puedes utilizarla para sustituir cualquier plato que no te apetezca hacer. Y no solo te permite ahorrar tiempo a la hora de cocinar y comer, sino que también el precio es muy asequible por cada ración. Ahora además acaban de lanzar el Hot and Savory sabor Mac and Cheese, que básicamente sabe a macarrones con queso. Y de todos los que hay ahora mismo, pues es mi preferido. Además, respecto a los típicos batidos, pues este es calentito y salado, por lo cual para invierno pues está bastante guay. Por último, quiero dejar claro que no es una dieta milagrosa ni está pensado para perder peso, sino que es más para la gente que no tiene tiempo ni ganas de cocinar y tampoco tiene mucho tiempo para comer. Pero sin embargo, quiere mantener una dieta equilibrada y vegetariana, sin complicarse la vida. Básicamente no deja de ser una fórmula de cereales, legumbres y verduras combinadas. Así que nada, os dejo el enlace abajo en la descripción por si os interesa. Muchas gracias a Huel por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Bueno, esta serie parecía ya perdida en el canal, ¿no? La primera vez que la hice fue para el 2019, luego para 2020 y en el 2021 pues no lo hice porque básicamente hubo dos cosas que me decepcionaron un poco. La primera es que el año pasado el tema de procesadores para juegos, o sea, cuál era el mejor procesador del mundo para jugar, estaba bastante debatido. Estábamos entre el i9 11900K y el Ryzen 9 5950X. Esos dos rivalizaban bastante y de hecho había algunos juegos donde iba mejor uno y otros juegos donde iba mejor el otro. Y otro motivo por el cual pues decidí no hacerlo, fue lo que ya me acabó de desmotivar, es el hecho de que el PC más potente del mundo para jugar tanto en 2019 como en 2020 había tenido dos tarjetas gráficas, ¿vale? El primer año eran pues creo que dos 2080 Ti y el segundo año dos Titans RTX. Pero ¿qué pasó? Que el año pasado salió la 3090 y bueno, resulta que dos 3090s no son una buena opción para jugar. De hecho, en lugar de hacer el PC más potente del mundo para jugar, decidí hacer un PC con un SLI de 3090s, que es un vídeo donde básicamente cogemos dos 3090, las ponemos a trabajar la una conectada con la otra en paralelo, pero efectivamente, como vemos, prácticamente ningún juego lo soporta. O sea, no conseguimos que funcione en casi ninguna situación. Y eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Me desmotivó un poquito, ¿no? Porque tradicionalmente siempre teníamos dos GPUs. Pero en cualquier caso, este año he dicho, las tradiciones hay que mantenerlas, no podemos dejarlo atrás simplemente porque no podamos meter dos gráficas o porque estemos indecisos entre dos procesadores. Así que he dicho, pues este año la serie vuelve. Pero además, bueno, este año salió un nuevo procesador de Intel que sí que ha roto un poco ese desbalance, ¿no? Sí que tenemos buenos procesadores por parte de AMD aún, pero ahora Intel parece que vuelve a recuperar esa corona en cuanto a lo que es el procesador para gaming. Pequeño disclaimer antes de empezar este vídeo, lo que vamos a ver aquí es simplemente por el gusto de ver qué es lo mejor que existe en el mercado y entender aparte el por qué. Eso no significa que es el PC que te tienes que comprar para jugar, ¿vale? Si quieres jugar, pues tenemos otros vídeos en este canal, de hecho uno que hicimos hace muy poco, con un PC calidad-precio para jugar. Tenemos la web de presupuestos, nategentile.com, donde puedes generar la lista de componentes para tu PC ideal, que por cierto está en beta y muy en breve vamos a sacar la nueva versión, que esa va a tener una interfaz mucho más bonita, etcétera, etcétera, pero bueno, de momento esa es la que hay. Pero en cualquier caso, este vídeo sirve un poco para ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tenemos en hardware específicamente para jugar? Va, no me enrollo más, vamos ya directos a ver ese hardware. Y bueno, aquí dentro de esta cajita tengo los componentes base del sistema, así que vamos allá. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues tengo un poquito todas las piezas. Vamos a empezar primero con la placa base. Madre mía, cómo pesa esta placa. Esto debe pesar tranquilamente pues unos 7 kilos.
Nah, igual me estoy viniendo arriba, ¿eh? Vale, pues el rol de la placa base es relativamente importante. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una placa base de gama alta, ¿vale? De las más top de gama, una de las cosas que sí vamos a poder encontrar son unas fases de alimentación muy buenas, de muy buena calidad. ¿Qué es esto y para qué sirve? Ya lo hemos explicado en otro vídeo llamado ¿Quién fabrica la mejor placa base? Pues en ese vídeo explicamos qué son las fases, para qué sirven, por qué son buenas, malas, etcétera, etcétera. Las fases de alimentación son las que forman lo que se conoce como el VRM o Voltage Regulator Module, o sea, módulo regulador de voltaje, y es el que se encarga de entregar el voltaje a nuestro procesador. O sea, básicamente el que le alimenta, el que le da los voltajes exactos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues si eres un usuario medio y quieres montar un PC de gama media y no vas a hacer nada, ni overclocking ni nada por el estilo, pues te da relativamente igual, ¿vale? No es algo que te tenga que importar muchísimo. Sí que es importante tener una cierta calidad y una cierta gama, pero no es lo más importante en tu PC. En este caso concreto, si vamos a montar el mejor PC del mundo para jugar, ¿vale? El máximo resultado que podemos conseguir, pues yo creo que el overclocking hace parte de esto. El overclocking consiste en coger el procesador y levantarle un poquito más la frecuencia, darle un poquito más de revoluciones para que vaya más rápido. Y para eso yo creo que tener un buen módulo de regulador de voltaje es bastante importante, porque cuando nosotros hacemos overclocking tocamos justamente los voltajes y necesitamos que esos voltajes se mantengan muy bien en el tiempo, ¿vale? Que no se modifiquen, porque si el voltaje fluctúa, puede pasar que tengamos un voltaje demasiado bajo, eso nos dé un pantallazo azul, puede pasar que tengamos picos demasiado altos, que sobrecalienten el procesador o directamente hagan que no funcione. Entonces, tener el voltaje lo más preciso y estable posible pues es bastante importante cuando queremos hacer overclocking y le queremos sacar el máximo rendimiento al procesador. Entonces, en este caso, pues sí que hemos ido a por una placa de gama muy alta, ¿vale? Que es la Aorus Master. Vamos a hablar ya del procesador que vamos a utilizar, que es nada más ni nada menos que el Intel i9 12900K. Este es un procesador de la nueva generación de Intel que es Alder Lake. Alder Lake tiene tres cosas muy interesantes, especialmente para lo que vamos a ver hoy, para el tema de los videojuegos. Una es que overclockea muy bien, ¿vale? Son procesadores que consumen muchísimo. O sea, si tú les das caña y realmente le quieres sacar el máximo provecho, eso consume como si no hubiese un mañana. Por otro lado, tiene una nueva arquitectura de Intel hecha totalmente de cero, con una nueva fotolitografía, o sea, un nuevo proceso de fabricación que hace que en single core, o sea, cada núcleo por separado, haciendo distintas tareas, sea bastante mejor respecto a las generaciones pasadas e incluso le saque cierta ventaja a los procesadores que tenemos en AMD en el mercado, y eso en parte es lo que hace que sea tan bueno para videojuegos. Pero en este caso tenemos un combo muy interesante, que son 8 núcleos grandes y 8 núcleos pequeños. Los 8 núcleos grandes tienen un rendimiento muy alto y son los que se van a encargar de la carga principal de nuestro videojuego. En la mayoría de videojuegos del mercado eso es algo más que suficiente para encargarse de toda la carga, y por otro lado, para todo el resto de cosas que corren de fondo en nuestro ordenador e incluso ciertas tareas que se realizan en el propio videojuego, pues vamos a tener esos núcleos pequeños quitando la carga del resto de tareas. Entonces simplemente lo voy a colocar aquí en su socket. Vamos a poner la tapita. Aquí la tenemos. Vale, ya tenemos nuestro Alder Lake colocado. Ahora vamos a montar esa refrigeración líquida, que aquí sí que voy a montar una líquida un poco con distintas piezas que me han sobrado de varios proyectos, porque bueno, es un poco lo que tengo. Sobre todo porque ahora, digamos que estas placas, una de las cosas nuevas que traen son un nuevo socket. O sea, el zócalo donde va el procesador pues es nuevo, pero no solo eso, sino que también han cambiado la posición de los agujeros, por lo cual las refrigeraciones antiguas, las que son compatibles con las antiguas generaciones, pues no acaban de encajar de todo bien. O sea, los agujeros están ligeramente desplazados. Hay algunas líquidas que sí que encajan, pero otras que no. En este caso, pues con las líquidas custom que yo tengo, incluso siendo de Intel, pues no me encajan del todo bien, pero voy a usar un popurrí de cositas que tengo por ahí. Encima le voy a poner pues un bloque que tengo por aquí. Pues tengo que poner ahora esto aquí. Vale, perfecto. Y aquí la líquida custom nos va a permitir tener mejores temperaturas, básicamente. Vale, vamos a hablar de la RAM. En este caso concreto, ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos una pequeña dicotomía entre DDR4 y DDR5. Sacamos un vídeo hace muy poquito en el canal hablando de DDR5, de todas las ventajas que tiene, las desventajas que tiene, el estado de la tecnología, por qué se ha inventado, bla, bla, bla. Que bueno, yo creo que si te quieres enterar sobre el tema, te recomiendo mucho que lo mires, pero en cualquier caso, a modo de resumen, DDR5 es el nuevo estándar, ¿vale? De ahora en adelante, ya la próxima generación de Ryzen también lo va a traer. Ahora mismo lo soporta solo Intel, y hay un pequeño solapamiento entre las DDR4 más rápidas con las DDR5 más lentas. En este caso tenemos aquí un par de módulos de Aorus que nos han enviado, que vamos a echar un ojo a las características.
Estas son a 6200, ¿vale? 16 GB a 6200. No es mucha capacidad, la verdad, pero sí que son unas RAMs bastante rápidas. Ahora miraremos el CL cuánto es. Por lo cual aquí en principio tendríamos 6200 megatransfers. ¿La RAM es importante a la hora de jugar videojuegos? No tanto, ¿vale? No tanto. Cuando hablamos de DDR4, a partir de los 3600 MHz no se nota una diferencia muy grande. De hecho, hay juegos donde los FPS son exactamente iguales. En cuanto a DDR5, cuando hablamos de RAMs como estas que tengo hoy aquí, tampoco tendría que haber mucha diferencia, si eso al contrario, un poco de mejora. Pero una cosa que sí que es muy importante, que tenéis que tener en cuenta, es que cuando montáis un PC nuevo, ¿vale? Un PC gaming, por ejemplo, como este que voy a montar ahora, siempre tenéis que ir a la BIOS y activar el perfil XMP. El XMP es el perfil de overclocking de RAM. ¿Qué significa? Que si vosotros compráis una RAM a 3600 y no vais a la BIOS a activarlo, esa RAM no va a funcionar a 3600, va a funcionar a la frecuencia base de DDR4 o DDR5 en este caso. O sea, tenéis que ir a la BIOS y activar el overclocking de la RAM para que funcione a la frecuencia que os pone en la caja, ¿vale? Si no, va a ir lento. Realmente en el PC más potente del mundo para jugar, los componentes clave, el procesador y la gráfica, ¿vale? Realmente eso es lo que importa. Y cuánta chicha le vamos a poder sacar, por ejemplo, a ese procesador. Bueno, aquí han hecho una bestia en esta placa para refrigerar el SSD. Bueno, ya ahora os lo enseño, ¿eh? Lo termino de desatornillar. Vais a flipar un rato, ¿eh? Mirad qué pedazo de disipador, o sea, es que creo que es un poquito overkill. No, pero está muy bien, ¿eh? Porque esto está preparado también para los nuevos módulos que van a salir el año que viene, que son PCI Express 5.0 y quizás se calienten bastante. Por lo cual, ¿es una exageración de disipador? Pues un poquito, pero mal no viene, ¿no? Igual que toda esta parte de aquí, que también del VRM, que tiene una disipación bastante importante. En cuanto al M.2, realmente el almacenamiento en los videojuegos no hace una diferencia enorme. Sí que es verdad que hoy en día, pues yo recomiendo muchísimo siempre ir con SSD, porque realmente sí que hay juegos que se sienten un poco resentidos en este aspecto. Pero si quisiéramos tener lo mejor que podemos tener hoy en día, iríamos a por un M.2 NVMe PCI Express 4.0. Entonces vamos a colocar aquí el M.2. Lo que sí tiene de chulo este disipador de Aorus es la carcasita esta que viene, ¿no? Que en este caso la voy a quitar porque voy a aprovechar el disipador enorme este que me trae la placa base para que refrigere mi M.2. ¿Veis? Aquí lo pongo, lo voy a atornillar y ya lo tendríamos. Entonces, dicho esto, ¿dónde vamos a montar todo este ordenador? Bueno, pues lo vamos a montar en una bench table. Vale, esto que tengo aquí es una bench table, una mesa de pruebas. Esta está totalmente hecha de aluminio, tiene un diseño bastante bonito. Y bueno, ¿para qué está pensado esto? Pues para hacer pruebas, para hacer benchmarks, ¿vale? Sin más. La gracia que tiene es que el hardware en esta mesa es muy fácil de montar y desmontar, entonces lo tenemos bastante fácil. Vamos a hablar ahora, antes de seguir, de la fuente de alimentación. Y para eso tengo aquí una fuente muy loca, ¿vale? Esta es una pedazo de fuente de uno de los mejores fabricantes que existe en el mundo, que es Seasonic PX1300 de 1300 vatios, 80 Plus Platinum, ¿vale? Esto es un pepinazo de fuente. ¿Hace falta esta fuente para este PC? No, realmente no, pero bueno, ya que podemos. A ver, a la hora de comprar una fuente de alimentación, ¿qué hay que tener en cuenta? En el caso de este PC, obviamente necesitamos una fuente que esté por encima de los 700 vatios, porque vamos a alimentar una 3090, que lo veremos enseguida, y un 12900K, que es un procesador al que le vamos a meter overclocking, consume muchísimo, la 3090 también consume muchísimo, y sí que necesitamos una cierta fuente con unas ciertas características. Pero sí que creo que es muy importante invertir en una buena fuente de alimentación. Y el motivo lo tengo con un ejemplo práctico de algo que nos pasó hace muy poquito aquí mismo en la nave donde estamos. Pues básicamente aquí donde estamos nosotros hubo tormentas eléctricas hace poco, bastante bestias, y resulta que bueno, que se fue la luz varias veces, se apagó, volvió, se apagó, volvió, y nosotros la mayoría de ordenadores que tenemos aquí son ordenadores gaming, o sea, los que usamos para trabajar con fuentes de alimentación de gama alta, ¿vale? Que son las que solemos enseñar en el canal, pues parte de ellas están destinadas a los ordenadores de los trabajadores. Bueno, pues resulta que hay un ordenador de los que tenemos aquí que tiene una fuente de alimentación muy mala, y es porque hace poco compramos un CNC gigante, habéis visto seguramente stories en Instagram y tal. Ese CNC viene con un ordenador muy malo, muy barato, y la fuente de alimentación que tiene creo que es una Tassens o una Mars Gaming, una de las dos. Y claro, el día que hubo tormenta eléctrica, esa fuente murió, o sea, pero no solo murió la fuente, sino que se cargó también la placa base, mientras que todo el resto de ordenadores no tuvieron ningún tipo de problema. Y ese es uno de los riesgos que tenemos al utilizar fuentes de alimentación baratas. Y mi caso no es uno aislado, sino que conozco realmente muchas personas a las cuales les pasa este tipo de cosas, ¿no? Que se le quema la placa base, se le quema el ordenador cuando hay ciertas fluctuaciones o picos de tensión, justamente porque utilizan fuentes de alimentación con componentes muy económicos, de marcas de dudosa calidad. Ahora, otra cosa interesante a mencionar, que esto
lo suelen poner en la caja, que es que mucha gente se compra la fuente súper justa para que tenga los vatios exactos que usa su ordenador. Es que no lo veo ni yo, pero fijaos aquí que la eficiencia energética de la fuente de alimentación, que consigue alcanzar pues el pico máximo de eficiencia, o sea, cuando la fuente más eficiente es cuando está al 50%. O sea, si nosotros estamos trabajando con la fuente muy cerca del 100, la eficiencia energética se acerca más al 90%, ¿vale? Esto simplemente hay que tenerlo en cuenta. No pasa nada, pero lo que te quiero decir es que si tú tienes la fuente totalmente forzada y te compras una 80 Plus porque dices quiero que tenga eficiencia energética, que no gaste tanta corriente, que etcétera, etcétera, pues que sepas que cuando estás más cerca de la carga máxima, menos eficiente es la fuente. Y esta curva es así para el 90% de las fuentes. O sea, en ese sentido yo siempre recomiendo comprar una fuente un poquito sobredimensionada de tu ordenador si te lo puedes permitir. Si no te lo puedes permitir, no pasa nada. Pero yo creo que es una buena adquisición en general, ¿eh? Bueno, pues normalmente en esta bench table yo tiendo a montar la fuente de alimentación aquí, por aquí, y simplemente pues la atornillamos como si fuera una fuente normal y corriente. Esta bench es muy chula porque es súper modular, ¿no? Trae como todos los tornillos ya colocados en sitios y tú aquí puedes poner, quitar, hacer un poco lo que te dé la gana. Vale, tenemos la fuente colocada. Vale, para mi líquida yo creo que voy a usar este radiador, que es un Coolstream muy normalito de K-Water-Blocks. Y le voy a meter, ya que tengo aquí ventiladores de 100... Madre mía, qué grande es esto, no me acordaba que fuera tan grande. Pero bueno, ya que tengo estos de 140, pues le voy a poner un par de bardas de 140. Los voy a poner del lado de atrás. Y a ver si esto me encaja bien en la bench, que también es interesante de verlo, ¿no? Me voy a hacer que tire el aire como para adentro. Así total, está todo abierto, no hay problema de dentro o fuera. Tenemos aquí los tornillos. Me gustaría que el radiador quedase como aquí al final, ¿no? Como atornillado aquí delante y a ver qué pasa. Esta bench está fantástica, ¿eh? Me gustaría tener otra así pero de recambio, pero creo que ya no se fabrica, o la última vez que lo miré no había stock. Hombre, la próxima me la tengo que fabricar yo mismo, digo yo, ¿no? Ya que tenemos un CNC, ¿por qué no? Aquí tenemos la bomba. La bomba esta bomba la compré para el proyecto del PC de Gref. Es una bomba bastante cara, pero la verdad es que en el PC de Gref no cabía porque es demasiado grande, ¿no? Como podéis ver, es enorme. Y por último, de tubo, vamos a usar un tubo negro. El tubo negro que usé para, bueno, un poco los remanentes, ¿no? De tubo negro que tengo. Bueno, chicos, me puse un jersey porque ya empieza a hacer fresquito, pero bueno, vamos a lo importante. ¡Tachán! La bestia, nuestra bench table ya montada. Al final hice un pequeño apaño para dejar aquí puesto el depósito, enganchado directamente en el chasis, ¿vale? Quien dice un apaño dice unas bridas, ¿vale? En España esto es un sinónimo. Solo nos falta un ingrediente final, el ingrediente más difícil de conseguir en estos días y el que más está elevando el precio de las builds. Lo que os voy a enseñar ahora posiblemente creáis que ni siquiera es real. Pocos son los afortunados que han conseguido ver una a lo largo de este año y muy posiblemente la mayoría de ellos sean mineros. Señoras y señores, con nosotros una RTX 3090 Founders Edition. Corre el rumor de que todas están en este canal y probablemente sea cierto. Pero bueno, en cualquier caso, no podíamos montar el PC más potente del mundo para jugar de 2022 sin una RTX 3090, aunque hay rumores de que a principios del año que viene veríamos la 3090 Ti, que sería pues una versión más potente de esta misma gráfica, un poco más potente. ¿Esta gráfica dónde encaja? Esto aquí en el agujerito y por ahí, ya la tendríamos. Nuestro conector ENI, donde vamos a poner aquí un par de cablecitos que me he reservado. Pues por aquí tenemos uno y estamos preparados para encender a la bestia. En fin, vamos a probar esto. ¿Y cómo lo vamos a probar? ¿Vale? Lo vamos a probar con un monitor muy interesante que tengo por aquí. Es un monitor también de Aorus, como estáis viendo, ¿no? Que tiene ahí el aguilucho de Aorus. Pero bueno, este monitor hace parte de otro vídeo, porque la verdad que vi que Aorus sacó esto, me quedé bastante alucinado. A ver, es que este PC se tiene que probar de forma épica, ¿vale? No me sirve un monitor de 24 pulgadas. Y hasta aquí la primera parte del PC más potente del mundo para jugar. Mañana haremos overclocking para sacarle el máximo rendimiento, veremos cuántos FPS saca y mucho más.